porque para mí es una de las formas de encontrar a Dios. O sea, ¿qué dice uno después Eso es polémico. Sí, por Eso es supuesto. polémico. Pero ¿qué dices Ajá. tú después de tener un orgasmo? Es como, Dios. Dios. Sí. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast del otro Rómulo, y hoy tenemos nuevamente a nuestra invitada Laye. Laye, por favor, danos un poquito de ti, danos información. Bueno, muchas gracias otra vez, Rómulo, por abrir esta ventanita. Mi nombre es Layeire Flores, me dicen Laye, L-A-Y-E. Ha sido un recorrido largo, pero para hacerlo corto, empecé a trabajar como psicóloga y llevo los últimos 2 años que como que dejé la bata, dejé el consultorio de pronto en escritorio. Ya he trabajado más procesos corporales, psicocorporales, mezclados entre técnicas un poco... digamos, integrando lo holístico con lo científico, hecho como un match, y es lo que más me ha hecho que me inspire, que inspire a otras mujeres, no nada más a mujeres, pero digamos que mi grueso es trabajo con mujeres. Trabajo con chicas, claro. Sí, trabajando en que desbloqueen lo que las aleja y lo que nos aleja, porque me meto también ahí, nos aleja del placer. Perfecto. Entonces llevo los últimos 2 años trabajando en el cuerpo, trabajando en cómo reconectarnos con el placer, y ese es como mi foco en este momento, pleno 2023, finalizando 2023. Finalizando 2023. Bueno, precisamente hoy está entrando diciembre. Totalmente. Cuando estamos grabando este podcast, qué rápido se nos fue el año, Demasiado. Laye. Increíble. Laye, la dinámica es la de siempre, ¿no? Yo te voy a hacer unas preguntas. Nadie sabe estas preguntas, solamente él yo. me tortura. Él me tortura porque él no me dice, vamos No a puede grabar, ser. este es el tema, no sé, No es así, se- vamos a ver hay qué me que lanza. hay que ser serios, hay que ser coherentes con el mensaje y con la audiencia. Así que te voy a hacer 5 Buenísimo. preguntitas. Vamos a hablar hoy de un tema muy importante. Ni siquiera hemos tocado el tema, pues el tema va a ser un poco sobre el placer. Bien, buenísimo. El enfoque va a ser más hacia las mujeres, ¿no? A título personal estoy sumamente interesado, sumamente interesado en el asunto, pero también... Él me hace trampa. Sí, pero... Son curiosidades de él y después... Y sí. después, sí, Sí, después aquí- sí, me dice, es un podcast, pero ahí Es un tanto- podcast, pero Está hay, bien, me hay encanta. temas personales acá bastante marcados. Pero también voy a tocar un punto. Una de las preguntas es con el tema del placer en la parte masculina. Y también es una pregunta que te voy a hacer bastante personal, pero sé que mis colegas acá, toda mi gente, todo mi crew me lo va a agradecer, porque es una pregunta que queremos hacerle a las chicas. Pero que bueno, no siempre tenemos estos espacios para hablar, y menos con una profesional como tú, que tienes años de experiencia. ¿Algo que me vas a decir? No, nada. ¿Nada? Yo solamente aquí me pongo... Ojalá pueda hablar por el grueso de todas, pero siempre digo que para hablar de las mujeres no podemos generalizarlas. Cada una Obviamente. tiene un mundo, pero bueno, sí hay como unas tendencias que podemos Claro. ayudar, y eso es lo que va a poner. Vamos a ver qué te puedo responder y Vamos desde a dónde te ver. lo respondo. Yo feliz de la vida, así que haga las preguntas. Vamos a darle de una vez. Voy a empezar con la primera preguntita, que es la más suave de todas. Pero Es la más que suave. yo creo que pues no es algo que ni siquiera googleamos siempre, ¿no? Entonces, o sea, me pareció súper raro, porque al momento en que estoy armando las preguntas que te voy a hacer, fíjate que fue raro, porque dije, pero ¿y qué realmente es, no? O sea, no me había hecho esta pregunta, no la he definido en mi cabeza, y es como que tenemos un concepto de nosotros creados, ¿no? ¿Y qué es el placer? En el fondo, ¿qué es el placer? O según tú, ¿y qué importancia tiene en nuestras vidas? Toda. Realmente buscamos, sí, nos remontamos a Freud, uno de los padres de la psicología. Todo gira alrededor de la sexualidad, desde su concepción, ¿no? Como de esta búsqueda del placer, del deseo, del disfrute, del gozo. Pero digamos que a lo largo de la vida que vamos creciendo, nos vamos alejando de ese placer, porque vamos condicionándonos a no sentir placer. Es más fácil para nosotros ver en el televisor una guerra o noticias de guerra que ver noticias de placer. Todavía las noticias de placer generan impacto. ¿El placer está 100% conectado con No, la parte... yo ya iba para allá. Ok, listo. Como Freud fue, o sea, te estoy hablando de 1940, 1950, y un poquito más allá, y revolucionó todo el mundo de la psicología por casi durante 100 años. Es como lo que hizo que empezáramos a prestarle atención a qué hacía la gente con el deseo, o con esta pulsión de poner el deseo, lo instintivo, en algún lugar. Okay.
Después vinieron otros teóricos que dijeron que esto venía del inconsciente colectivo, es decir, que esto generacionalmente la gente ha buscado qué hacer con su placer, y si uno ve las historias desde las bíblicas, es como en términos de cómo tapar o amoldar la búsqueda del placer que ha tenido el ser humano. Pero en pleno 2023, donde digamos que se amplió la mirada y mundialmente estamos más conectados y las filosofías de vida de muchas partes del mundo se han intentado integrar. Entonces, para la cultura occidental, que se crió más desde el mundo de vamos a verlo como solamente hacia lo sexual, también lo mezclamos con las dimensiones de lo espiritual que vienen del otro lado del mundo. Entonces, cuando hablamos de placer, no nada más lo podemos resumir a la genitalidad. Es decir, sí, hay un deseo de disfrute con el otro que se trunca en la vida por situaciones que de pronto no son las más favorables, pero todos en algún momento sentimos placer, sentimos disfrute, sentimos gozo desde bebés. De hecho, otra vez vuelvo a Freud, lo explica. O sea, primero vamos pasando a lo largo de la vida, tenemos como el placer por succionar, por chupar, que tiene que ver con toda la etapa en donde el niño está explorando a través de la boca todo se lo pasa por la boca, los sabores lo percibe a través de la boca, después entonces por el aprender al controlar los esfínteres, ¿sí? O sea, como retener, soltar, después entonces empiezo a socializar, en el mundo gira en torno a mí y es placentero que la gente me tenga como un centro de atención, después empieza en la exploración con otras personas y en el contacto puedo sentir placer. En un abrazo, pero hay placer. Hay placer en todos lados. Hay placer en todos lados y en varias dimensiones. Cuando digo que nos integramos, es entender que es toda esta parte corporal en donde al sentir, o sea, al tocar la piel, yo siento una satisfacción, ahí hay placer. Pero también va mucho más allá de eso. Entonces, siento placer en alguna emoción que me genere estar con una persona en la afiliación, en el vínculo, en el contacto con el otro. Y siento placer cuando de pronto veo un atardecer, o cuando de pronto veo el amanecer, o cuando me estoy tomando mi tacita de café en la mañana. Esa sensación. Sí, o sea, dependiendo de qué vayas a hacer tú con la energía, pero en últimas todas hablan de una energía que uno pone a disposición de algo, del disfrute de algo visual, o del disfrute de algo que tiene que ver con el tacto, o del disfrute de algo instintivo, pero siempre está esa necesidad de disfrutar y gozar la vida. Entonces, tiene que ver con energía de disfrute. De gozo. De gozo. Ok. De disfrutarse la vida, no solamente, digamos, con las cosas que decíamos en los aspectos de repente de propósito, de mi trabajo, de lo que sea, sino un poco más relajada. No sé si... Yo creo que una de las cosas más difíciles que se nos ha hecho a nosotros es mantenernos en el presente. Claro. Un niño, si tú ves a un niño y el niño está jugando, el niño está disfrutando completamente de su juego. Él no está pensando en mañana, no está pensando en ayer. Él está pensando en absolutamente cómo disfrutarse. Estoy hablando de un niño en condiciones normales que no haya sido lastimado. Tengo que poner este ejemplo porque hay niños que se desconectan del juego simbólico, esta capacidad de disfrutar, de estar en el espacio. Nosotros vamos perdiendo eso. Y cuando vamos perdiendo eso, vamos perdiendo también el disfrute. O sea, porque para yo poder disfrutar, tengo que estar presente. Y nuestro gran problema como humanidad, también hemos avanzado en muchas cosas, que no estamos presentes. ¿Cómo estamos? Y esto me acuerdo que más o menos lo tocamos en el otro live. Estamos todo el tiempo con el teléfono en la mano y lo único que siente realmente es el tacto del dedo que mueve la pantalla. Sí. Realmente ahí no se está activando nada, más bien se está durmiendo todo mi cuerpo. Entonces, para yo poder sentir placer, tengo que estar presente. Es como lo primero. El niño siente placer, de pronto está viendo, vamos a juntarlo un poquito. El niño está autoexplorándose. Y de pronto empieza a ver televisión y se empieza a tocar. Y se empieza a hacer cariñito. No tiene un contenido... No tiene un contenido, no lo ve igual que un adulto, es decir, no hay morbo, hay solamente algo me hace cosquillas en el cuerpo, estoy distraído, estoy presente, estoy disfrutando mi película, estoy ahí. Wow. Un adulto puede estar viéndose una película y estar pensando en una factura, o puede estar pensando en cualquier otra situación, puedes estar canaleando y viendo TikTok y estar pensando en cualquier otra cosa, pero no está. Sí. Entonces, si no estoy, me desconecto. Si me desconecto, no hay placer. Sí, es lo que... O sea, por eso te hice la pregunta. O sea, es como una forma de ver la vida de una manera
No todo es el tema del trabajo, propósito, lo que estoy haciendo, la guerra, la supervivencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hay que estar consciente, según lo que me estás diciendo, hay que estar muy consciente del placer que queremos experimentar, que sentimos en determinado momento. Es el estar vivos. Pero es importante. Es necesario. Es necesario. No es que es importante, es que es necesario. O sea, ahorita dijiste una palabra clave y es la supervivencia. Cuando estamos superviviendo, cuando estamos repitiendo todo lo aprendido, cuando estamos llevados de nuestros miedos, cuando estamos llevados de la descalificación, de frustración, de una cantidad de cosas que tienen que ver con discursos que aprendimos. Si estamos sobreviviendo, no estamos viviendo. Y si no estamos viviendo, no estamos disfrutando. Entonces, una persona que se desconecta del placer, por lo regular, es una persona que va a caer en ciclos de desconexión con la vida, de pérdida del sentido, de ciclos depresivos, porque ¿qué es lo que te da alegría? Esa es una de las primeras preguntas que uno hace. Porque cuando una gente llega a consulta, una persona llega a consulta, tú siempre empiezas a hacer como esta historia clínica, a conocer, o sea, como a ponerle escucha. Yo necesito escuchar y entender. Entonces, bueno, por lo regular hay una historia que se pone, mira, este es el problema, el conflicto que tengo. Entonces, automáticamente uno como terapeuta, yo como terapeuta empiezo a levantar la mirada y a decir, ¿qué hay más allá de este problema? Y empiezo a preguntar, ¿qué te disfrutas? ¿Hay algo que te haga sonreír? ¿Hay algo que tú te goces? ¿Hay algo que te saque una sonrisa? Y muchas veces la respuesta es no lo hay. Entonces, una persona que no se conecta con el placer en cualquiera de sus dimensiones, tanto física como espiritual, como emocional, estar en el presente es una persona que está desconectada de la vida. Aquí me surge una pregunta que no la tenía en mente y es, me estás hablando entonces de un tema bastante subjetivo, porque lo que para mí es placer quizá para ti no lo es, pero tienen que estar, para que un ser humano, digamos, sea sano, disfrute la vida, tienen que estar presentes distintos tipos de placeres, o basta con que para un humano X placer uno sea suficiente. No sé si entiendes la pregunta, porque es para entrar un poquito más en materia. Lo importante es que lo haya, es decir, que cada quien experimente a su forma, lo que por supuesto tienes, o sea, cuando tú dices subjetivo entiendo que estás hablando de que cada persona tiene unos dispositivos que se activan y que puedo decir, esto me está dando placer o esto me genera placer, y otra persona te puede decir, esto no me gusta ni un poquito. Claro. Totalmente válido. Sí. Lo importante es que cada uno consiga el camino para llegar a ese placer. Y que se abra. Lo que pasa es que ahí volvemos al tema de que cuando sobrevivimos estamos llevados por huellas familiares, colectivas o de mi misma historia que me hacen que me desconecte de esa posibilidad de estar presente y de poderme disfrutar de mi placer. Entonces el placer o la energía del placer se bloquea. Ya. Si estamos bloqueados, otra vez estamos sobreviviendo, estamos en modo zombie sin ningún tipo de placer. Entonces, ojo, tiene dos extremos. O me desconecto y me voy apagando, o voy también, cuando no me permito, porque hay mucha moralidad, tú no debes, tú no puedes expresar que quieres placer, que puedes, porque otra vez tiene tanta connotación sexual la palabra placer. Sí, uno habla de placer y de una vez se... Entonces están como asociadas, entonces no, vamos a anularlo. En el momento que yo dejo bloqueada la energía del placer, después puede convertirse en una perversión. Que es que el placer sale como disparado, es como va de 0 a 100 y no mido a dónde. ¿Por qué? Porque ha estado tan bloqueado este deseo de... Todos necesitamos, todos somos seres sexuados. Todos dentro del reconocimiento de nuestro cuerpo, si tocamos, sentimos. Para que yo me toque y no sienta, tiene que haber un bloqueo. Y cuando hay ese bloqueo me hace que esté en modo supervivencia, no tengo disfrute. Entonces, ese no disfrute trae consecuencias emocionales, o sea, estar desconectada de mí, estar desconectada del placer de vivir. Segunda pregunta, Laia, que te quiero hacer, y es la siguiente. Pues aquí me voy a poner un poquito como espiritual, ancestral, ¿no? Tocando un poco el tema que tú manejas, y me gusta, de hecho, que lo lleves hacia ese lado espiritual. Eso me encanta de tu contenido. Y es, ok, ya vimos un poco qué es el placer, entendimos un poco que es una necesidad, que es muy importante en nuestras vidas, pero yo te quiero hacer una pregunta para ver cómo lo ves tú sin entrar en una polémica religiosa ni nada. No estoy entrando en eso, pero... A veces son necesarias esas polémicas. A veces son necesarias esas polémicas, pero como yo no soy religioso, mi pregunta va más como que ¿crees que el placer es un don divino que genuinamente es sagrado?
¿Cómo lo ves tú? Yo uso la palabra sacrosexualidad. Ujú. Si ustedes entran en mi perfil de Instagram, dice psicóloga, y abajo dice sacrosexualidad. Porque para mí es una de las formas de encontrar a Dios. O sea, ¿qué dice uno después Eso es polémico. Sí, por Eso es supuesto. polémico. Pero ¿qué dices Ajá. tú después de tener un orgasmo? Es como, Dios. Dios. Sí. Sí, es Ok. como la plenitud absoluta. Lo que pasa es que hay muchas formas de entender a Dios, hay muchas formas de vivirse a Dios, Ujú. hay muchas formas de acercarse. Entonces, digamos que dependiendo de la filosofía de vida que uno tenga, yo Ujú. siento que cuando entendemos nuestro cuerpo y empezamos a sentir devoción, fíjate que eso es un verbo que normalmente nos han enseñado como cultura a hacerlo hacia una imagen, hacia una Ujú. entidad, hacia un líder, Es una deidad. hacia una deidad, Ujú. sí, hacia afuera. Ujú. Pero cuando hablo de sacrosexualidad es como voltear ese espejo y decir, voy a sentir devoción por mí. Cuando uno empieza a conocer el alcance que tiene el cuerpo y al despertar toda la energía vital y sexual, es hermosísimo porque es trabajar con la química de tu cuerpo, es resetear todas las hormonas, es disfrute, es placer, es gozo, es confianza en tu cuerpo, porque no es nada, cuando hablo de esto es todo lo opuesto a lo que culturalmente hemos vivido con la pornografía, por ejemplo, Que no tiene nada que ver con lo que tú estás que no hablando. tiene nada que ver, porque una persona puede estar fingiendo muchísimas cosas y estéticamente verse parecido a una película como la que, Sí. insisto, culturalmente se ha vendido, pero Ujú. por dentro estar re vacío. ¿Qué es lo que pasa? Sí, o sea, muchas veces entregamos el cuerpo como que si fuéramos un animal. Entonces, bueno, sí, como por satisfacer una necesidad fisiológica o por ese mismo tema de genitalidad, se usa como una descarga, una subida de breque, bajo y listo. Ya. Pero cuando uno se agencia, cuando uno siente esa devoción, entiende que esa vibración que uno eleva, que ese placer que uno eleva, puede llevarte a otro plano, a planos elevados de conciencia, a motivarte después de un encuentro a sentir el placer, a escribir, a crear, tiene que ver con creación, con creatividad, Con con arte. reencuentro, con arte. Sobre todo con arte. Sí, o sea, Por lo menos desde mi lado. Para mí es súper artístico el tema, pues si hay una conexión, como que me voy a escribir o en la noche o al día siguiente. Es como, Ujú. fíjate, es que se canaliza cuando uno trabaja psicocorporalmente el cuerpo y empieza, hay un autor que dijo que la tarea de este tipo de terapias psicocorporales era desbloquear la energía del orgasmo, que es la energía que se bloquea otra vez por situaciones difíciles, porque el cuerpo se va acorazando, se va tapando, se va haciendo rígido, la rigidez, el modo automático, nos desconectamos de que pueda fluir la energía del placer. ¿Qué es el orgasmo? La energía del placer pleno. No hay nada en el cuerpo que esté controlado en el momento de un orgasmo. Si tú tienes un orgasmo, que otra vez volvemos a encontrar a Dios, siento la devoción en mi cuerpo, siento el placer de estar viva, el placer de la existencia, el placer de la conexión también, porque es una conexión conmigo, un amor conmigo que puedo conectar con el otro. A la gente en la actualidad le cuesta mucho el tema de mezclar o de hablar el tema de sexualidad, sexualidad y amor, sexo y amor. Ujú. Porque hay gente que dice que no tiene que estar vinculada. Y digamos que la idea no es generar polémicas, es cómo sientes que puedes expandir más tú. Si tienes las dos energías integradas, la capacidad creativa aumenta mucho más. Sí. Es decir, puedo potenciar y utilizar mi energía vital para una creación mucho más grande cuando tengo conectadas las dos energías más poderosas de este mundo, que seguirán siendo así por los Ujú. siglos de los siglos, que es la energía del sexo y la energía del amor. Entonces, porque es que yo creo que aquí lo que limita el asunto, pues obviamente es lo que yo creo, es el tema religioso, es el tema de la creencia, ¿no? O mejor dicho, sí, de la religión. Porque yo no lo veo, o sea, yo no soy religioso, pero sí efectivamente tengo una relación con Dios y todos los días estoy como que procurando que sea mejor, fomentando que sea mejor y hablo con él y pues yo no sé ni siquiera cómo se llama, no tengo ni idea. Pero no creo que deberían estar peleados estos conceptos. Placer, Dios, amor. Para mí no, pero hay Para ti no, personas que exacto. sí, o Para sea, mí dependiendo de tampoco. cómo quieren vivirse. Ujú. Cuando hablamos del tema espiritualidad y religión son dos temas distintos.
Ok. ¿sí? O sea, para mí espiritualidad es un cable Aunque a tierra, parezcan. algo que me conecta. Ujú. Sí, hay gente que se puede vivir la religión Ujú. como algo espiritual, pero no para todo el mundo es exactamente igual. Ujú. Yo puedo ser muy espiritual, que la gente cree que a veces ser espiritual es como estar levitando todo el día. Para mí, y aquí volvemos me encanta cómo me abriste la pregunta, o sea, Mm. ¿cómo te lo vives tú? Para Sí. mí la espiritualidad es un cable a tierra, o sea, es conectar mi cuerpo, o sea, con la divinidad. Este Ya. camino que me conecta como con el espíritu, o sea, es la posibilidad de conectar esto instintivo de estar en la tierra, con los pies en la tierra, con la conexión con la divinidad. Si uno ve el cuerpo, de hecho, del segmento, o sea, del corazón para abajo, es como más trabajo primitivo, por eso la música que utilizo en mis talleres siempre empieza por tambor, Ujú. por percusión, lo tribal, pues estamos trabajando toda la conexión con la tierra, pero cuando queremos trabajar todo lo que tiene que ver con intuición, conexión con la divinidad, expansión, entonces vamos con otro tipo de música que vaya elevando neurológicamente otros segmentos. Entonces es como el poder unir y decir, este cuerpo es uno, este cuerpo se puede vivir el placer en cada uno, por cada uno de sus poros. Este cuerpo puede conectar con lo instintivo y primitivo, pero también con lo intuitivo y con esa conexión con la divinidad. Es el placer absoluto. ¿Qué le dirías a una mujer adepta, a una mujer muy, pero muy eh, cerrada con el tema religioso, quizá pertenece pues a alguna creencia, a alguna religión, y que honestamente sí sabe que tiene ganas de sentir placer, pero que no puede hacerlo porque papás, porque religión, porque creencia? Mira, yo creo que cada caso es muy particular, pero yo siempre me hago la pregunta de qué libertades siento yo donde estoy. Si a mí yo me siento en un lugar y eso cuida mi sensación de libertad, es decir, lo que, digamos, reglamenta, porque cualquier religión, culto, tiene como una forma, tiene unos límites. Mientras esos Ujú. límites no sean amenazantes para mí, bien. El tema es cuando empiezo a alejarme de eso porque empiezo a dejar de ser coherente. Si yo quiero hacer algo que no colinda con lo que yo estoy escuchando, empiezo a pelear y me neurotizo, porque mi cuerpo, mis silencios me gritan algo, pero lo que estoy escuchando afuera dice otra cosa y colapso. Mientras no haya ese colapso, está bien. Pero si en algún momento hay algo de ti que quiere emerger, que está saliendo, que te toca la puerta, que te dice, mira, hay una forma de vivírtelo diferente, ahí el tema, la recomendación siempre va a ser explórate, conócete, permítete, llévate a un lugar en donde tú te puedas sentir cómoda en tu propia piel. Sí, Ujú. porque otra vez a veces por determinados momentos de la vida necesitamos una forma de vivirnos las cosas, pero hay muchos caminos para llegar a sentirse en calma y no siempre tiene que ser como ese es el único Sí, y no, o sea, encerraditos en es un como cuadro. cerradito, pero otra vez va a depender de qué necesitas, qué buscas y qué tan libre te sientes en el lugar en donde Y estás. que quieras desprogramar de tu cabeza. Fíjate que hace un rato comentabas del tema del exceso, ¿no? O sea, Ujú. del que, bueno, descubre el poder del placer y se va a los extremos. Y ha pasado, pues conozco casos que, ok, no voy a nombrar ninguna religión en particular, pues para que no haya polémica, pero estuve formando parte de una religión X y estuve reprimida durante un tiempo porque pues esto era todo cuadriculado, cerrado, bla, bla, bla. Cuando por alguna razón me separo de esa religión, enloqueció esa persona. O sea, literal. ¿Qué pasa? Que se van hacia el otro extremo, ¿no? O sea, lo que no viví durante todos estos años porque estuve reprimida, porque la creencia, la religión no me dejaba, ahora lo quiero vivir, pero multiplicado por 10. Yo creo que hay cosas que otra vez no podemos tapar el sol con un dedo. A veces Sí, el sol está dentro de nosotros y quiere sí, salir. brutal Entonces, eso. si no me permito otra vez dejar salir el sol, él va a salir por algún lugar y va a reventar. ¿Qué es lo que yo te digo? Cuando yo guardo mi placer porque moralmente no me permito tenerlo, en algún momento va a salir en perversión. Mierda. Y aquí lo ordeno bien. El placer debería ser considerado un asunto de salud pública. ¿Por qué? Porque todos tendríamos que tener acceso al placer y al disfrute. Porque una gente que tiene placer y disfrute es una gente que está felizmente viva. Interesante que lo estás viendo desde el placer y no desde el sexo, porque el sexo sí es una cuestión pública, ¿no? O sea, sí hay ciertos programas, ciertas cosas, pero el placer no.
Sin embargo, es complicado. O sea, Sí. todavía estamos encaminados. Hay mucha gente que está haciendo un trabajo y eligiendo la lucha de permitir otra vez el poder expresarme, el poder vestirme como yo quiera, el poderme sentir cómoda. Es como, yo siempre voy a decir, a mí particularmente no me gusta que me digan por dónde tengo que ir. Sin embargo, entiendo que hay unos límites. Pero todo lo que busco afuera es para coinspirarme. Es distinto saber que yo voy a ir a un sitio a coinspirarme a ir a un sitio donde me tengan que decir qué es lo que tengo que hacer. Claro. Porque si me dicen qué es lo que tengo que hacer y yo lo hago sin pasarlo por mí, quiere decir que yo estoy dejando que los hilos de mi vida, mis decisiones y cómo me vivo las cosas estén en manos de otra persona y no bajo mi responsabilidad. Y mi placer y mi disfrute está en mí. Entonces, qué chévere ir a un espacio en donde me digan, puedes permitirte, mira, te doy esta información, tú decides. Por eso te digo tanto el tema de explórate, porque es que en un alto porcentaje no sabemos cómo funciona este carrito, este cuerpo. No conocemos completamente nuestro territorio porque es como, no lo mires, no lo toques, no. Entonces, el disfrute, ¿por qué no podemos pensarnos en una vida en donde haya placer y disfrute para todo el mundo? Entonces, es como irse al extremo también, es como, pues, entonces permitimos que todo el mundo con todo el mundo y permitimos que no hayan reglas. No, tiene que seguir habiendo unas reglas, pero dentro de las reglas de convivencia, como en cualquier sitio. Sí. También que se permita la libertad de poder contactar y poder ser yo en ese encuentro conmigo, en ese me permito ser, me permito expresarme, me permito contactar con el placer sin tanto juicio o sin tanta regla que haga. Usted lo tiene que hacer única y exclusivamente de esta manera. Voy a insistir con la pregunta para cerrar esta Ok. parte y es un poder, es un don divino, es sagrado, no tiene por qué estar peleado con la divinidad. Para mí no tendría que estar peleado No con tiene. la divinidad. Para mí, O sea, entre más conexión, muchísimo mejor. Más se expande, más se siente, Más se más se expande. vibra, más Es se... que el placer, me encanta que utilices la palabra vibración y expansión. Ujú. Entonces, ¿por qué le tengo que poner techo a lo que genera placer? Sí, efectivamente, estamos en una convivencia. No me puedo ir a una plaza y decir, Sí, de sí. pronto, si lo voy a llevar a lo erótico o lo voy a llevar al plano sexual, si ya no es que estoy viendo el atardecer, pero yo puedo estar en la plaza sintiendo placer al ver al atardecer. Ahora, si yo quisiera tener un encuentro conmigo, en mi cuerpo, de pronto hacerlo en la plaza no está bien. Sí, o sea, hay unas reglas de convivencia. El tema es que a veces no estamos en la plaza, estamos en el cuarto con nosotros mismos y ahí es como que si hubiese una desconexión porque no puedo. Siento culpa de sentir placer. Sí, Siento culpa de podérmelo disfrutar. Siento culpa de dejarme gozar. Y es como tener culpa por vivir. Hay un tema y es la culpa. O sea, la culpa que hay en el tema del placer, en el tema sexual. Vamos a ahora darle como que una inclinación un poquito más sexual. Pero indiscutiblemente hay una culpa y esa culpa la hemos sentido todos. Yo me he sentido culpable por querer sentir placer. Yo me he sentido culpable por de repente desear a otra persona que es una persona distinta con la que estoy. O varias personas a la vez. O sea, todos hemos tenido conflictos con el tema del placer, hombres, mujeres, etc. ¿Cuál es el lado oscuro que tiene? Porque si lo vemos desde un enfoque donde todo tiene su luz y todo tiene su oscuridad, como seres humanos, y todo en la vida, o sea, es algo que si te pones a ver está muy marcado en la naturaleza. Vamos a hablar de la naturaleza, o sea, está el veneno, está el antídoto, o sea, todo tiene su lado oscuro y todo tiene su luz. ¿Dónde está el lado oscuro? Vamos a hablar un poco a nivel científico de este placer y por qué nos peleamos con él. O sea, porque sin duda hay una pelea con él. ¿Cómo lo ves tú? Lo dijiste en el segmento anterior y es que en el momento que yo reimprimo mi placer, aquí tú me lo estás puntualizando. Aquí Sí. ya no es nada más, estamos hablando de lo emocional y lo espiritual, sino que lo estás llevando al plano sexual, que para mí no están segmentados, pero vamos a Sí. mirarlo de esa manera. Cuando yo reprimo el deseo, en algún momento eso va a salir pulsado. Eso es como una olla de presión. Y va a ser desmedido, que es lo que pasa otra vez con la perversión. Entonces, el placer se pone en un niño o se pone en alguien más débil o en algún espacio, en algo prohibido socialmente que culturalmente pueda chocar. sea dañino, es dañino. Sí, porque si estamos hablando de dos adultos conscientes que se permiten, que está súper consensuado, no habría ningún tipo de problema. No hay límites. Pero si esto es un individuo que ha crecido
y ha guardado, reprimido su sexualidad, en algún momento eso va a salir y va a salir disparado. Entonces, me encanta que digas el tema de sentir deseo porque él está ahí. Y creo que ahí cuando lo hablas desde esa manera estás hablando más del tema de la atracción. Me atrae, me puedo atraer. Y me hiciste acordar de un profesor que una vez nos dijo, no somos responsables de lo que sentimos, pero sí somos responsables de lo que hacemos con lo que sentimos. Entonces es como cuando yo siento placer o deseo o el cuerpo me muestra algo, es como, ¿cómo traduzco yo ese mensaje? Porque es como cuando uno lo conecta, cuando uno habla del instinto y lo conecta con lo animal, hay gente que lo lleva al extremo, como esta idea irracional de ser. Pero no. Si ustedes ven cómo un perrito se acerca al otro, ellos primero se abordan, se dan varias vuelticas, se huelen para después decidir si van a pelearse, si van a jugar, si se van a parear, qué es lo que van a hacer. Porque están como en esa fase instintiva de oler, de despertar con los sentidos. Lo mismo puede pasar. Mi cuerpo puede ver a alguien y parecerle atractivo. De ahí a que yo me lance encima de la persona y le caiga encima es una cosa. O sea, me explico. Él me va a mandar una señal. Cónchale, no me había dado cuenta que de pronto ese es mi compañero de trabajo. Lo he visto 7 veces, pero hoy lo vi. Hoy lo vi como distinto. O sea, hay algo, o sea, mi cuerpo me está mostrando algo que casi siempre entra también por los sentidos. Puede ser que se puso un perfume distinto o puede ser que yo estoy en una fase hormonal distinta y el deseo, algo me está mostrando mi cuerpo. De la misma manera como que si algo es amenazante, algo me está diciendo mi cuerpo. Codificar lo que va diciendo el cuerpo es una forma de entender que si yo lo escucho, yo voy a empezar a tener una relación con él no disociada. No es que la cabeza va para allá y el cuerpo va, sino que somos uno. Entonces digo, bueno, me voy a acercar a él, no hay problema, de pronto estoy sola o tengo una relación con un tipo de compromiso en donde me puedo permitir. O sea, lo paso por mi cabeza y digo, bueno, le voy a dar espacio a esto que estoy sintiendo. Sí, o sea, como que estoy. O no, definitivamente no voy a dejar que se pase. Listo. Y continúo mi camino. Pero este tema de escuchar es como darle permiso al cuerpo de que sienta lo que tiene que sentir. Cuando yo empiezo, es que yo no puedo sentir eso. Es que yo no puedo sentir deseo. Es que yo no puedo desear. A eso me refiero. La pelea que hay entre... No, me neurotizo. Otra vez, pienso y necesito o identifico una cosa y hago la contraria. Deseo, me le quiero tirar encima, le quiero caer a besos. Pero no me lo va a permitir, porque no. Que es lo que pasa mucho culturalmente con el tema de qué tendría que hacer un hombre o qué tendría que hacer una mujer, que lo hemos hablado también en otros episodios, y es que entonces como soy mujer, entonces yo no puedo decirle al hombre ciertas cosas o como que no puedo mostrarle mi hambre. O si eres hombre, tú no puedes decir, no, es que mira, yo estoy identificando que me está pasando esto. ¿Será que lo miramos? O sea, lo pongo, lo valido. Estoy consciente y estoy escuchando, le estoy dando importancia a lo que mi cuerpo también me está diciendo. Porque mi cuerpo me va a decir, dale más por ahí que me gusta. O no me gusta esto. O sácame de este lugar. O mira, este deseo, otra vez mi compañero está como chévere, está como... algo me está llamando la atención. Entonces es empezar a escucharlo y no puedo sentir eso. Yo tengo que hacer o no puedo decir o no puedo expresar o no lo digas porque no puedo ser la de la iniciativa o mejor espera que él le diga. Empezamos a entrar en una cantidad de deberías que lo que hace es precisamente que disociemos cabeza de cuerpo. Yo creo también que hay un tema mucho de tabú y del tema de cómo uno se cierra. ¿Por qué? Porque hay que ser bien honestos, ¿no? Hay muchos hombres que no quieren escuchar eso de la mujer, porque mi mujer es una santa. O sea, mi mujer no se puede permitir decirme esto, decirme aquello, expresarse, abrirse, porque entonces, claro, dentro de la inseguridad que tengo como hombre, eso, pues obviamente me va a hacer sentir mal, ¿no? En la inseguridad que tengo, porque voy a descubrir un lado de mi pareja que yo no sabía que existía y eso yo no lo puedo permitir. ¿Y por qué te lo digo? Porque yo lo viví, o sea, ya lo pasé, obviamente. Ya tuve ese tipo de relaciones donde me sentí inseguro con ese tipo de temas. Hoy en día procuro de solamente tener una comunicación muy abierta porque sé que es mucho mejor. Pero también de este lado masculino hay ese problema, pero también del otro lado está el tema de que no le voy a demostrar, no le voy a decir para que no piense que yo también tengo un lado allí bien salvaje, que yo también tengo un lado allí oculto, que no quiero mostrarme tal cual. ¿Cómo manejamos esa comunicación en pareja para que ese lado oscuro no sea un problema, no sea un conflicto, un tema de inseguridades y una pelea? Lo más importante es entender que no todo lo que está en la oscuridad
es terrible. Es malo. Le tenemos, sí. Es como la oscuridad es el coco. A veces en la oscuridad está la ternura. Ujú. Lo instintivo, Entró en mi cabeza eso. lo instintivo, uno no ve a los animales siempre de la misma manera. Tú puedes ver un elefante luchando, de pronto si se le meten con un crillito, pues va a salir y vas a ver un elefante súper agresiva respondiendo porque se le están metiendo con un límite. Pero tú la puedes ver echada, pero tú la puedes ver caminando, tú la puedes ver en algo que puede ser interpretado por el humano como algo de manada, de liderazgo. Hay muchas cosas. O sea, un animal transita, desde lo instintivo transitamos muchas facetas, muchas aristas, muchas Claro. formas. Entonces, puede que haya un lado así súper salvaje, como la gente me quiero trepar por las paredes cuando decimos más o menos eso. Y está bien, pero también puede haber que el lado salvaje es que me provoca decir que te amo 500 veces porque estoy en una fase de ternura y lo que quiero es un abrazo y disfrutarme del contacto. El tema es que, otra vez, uno, no ver la sombra como algo negativo, sino como un camino de autoexploración, porque es parte de algo que no está tan visible para nosotros y que poco a poco lo vamos haciendo visible. Ujú. Dos, todo el tema del permiso de sentar y decir qué es para mí una relación de pareja. Porque si una relación de pareja va a ser como ese lugar de cárcel, si yo lo concibo así, independientemente de que el otro me dé el paso para que yo hable, no lo Sí, voy a no va hacer. a salir, no va a salir. Porque tiene que estar primero con el permiso en mi cabeza. ¿Qué quiero yo que represente esta relación de pareja? Esto es un lugar. ¿Qué permisos me tengo que dar yo? Aquí vuelvo otra vez la responsabilidad. Antes de sentarnos de hablar en pareja, la responsabilidad primero pasa por mí. Entonces, ¿de qué necesito darme permiso yo? Porque si yo no me doy permiso de decir, voy a mover esta mano a la izquierda, voy a decirle a este que quiero esto, o que tengo esta fantasía, o que hay algo en mí que quiere explorarse esto, o que le quiero decir que lo amo, y empiezo, no le digas que lo amas, porque entonces, no sé, lo vas a confundir, o vas a mostrar debilidad, o todas las Demasiado. cosas que nos metemos, pues nos estamos alejando y nos estamos metiendo en una cárcel sin que el otro nos Sin meta. que el otro Nosotros nos meta. abrimos las aulas y ahí nos metemos y nos quedamos. Entonces, la pregunta parte primero por mí. Entonces, no es negativo la sombra, la pregunta siempre parte, o el inicio del placer parte de mí, conmigo, cómo me quiero vivir yo, mi sexualidad, cómo me quiero vivir yo el placer, cómo me quiero disfrutar, qué cosas me hacen disfrutar, porque es que hay gente que no sabe qué le disfruta. Sí, total. Yo siempre digo, váyase a una heladería y pruebe, busque un helado, busque el helado que le guste. Cuando uno va aquí a las heladerías, te dan una paletica para que tú pruebes. Prueba el helado. No respondas porque al otro le gusta el helado de chocolate, porque a lo mejor hay otros sabores que no has explorado que te gustan más. Entonces, el tema de autoexplorar implica para todo. Si yo no sé Para qué me todo. da placer, porque si yo te digo, mira, mi amor, a mí me encantan los atardeceres, ya tú vas a saber que te estoy comunicando, pero a lo mejor a ti no te gustan para nada y no te va a pasar por la cabeza jamás porque yo no te lo he comunicado. Entonces yo tengo que saber primero qué me da mi placer, qué permisos tengo que darme para expresar ese placer, si es la sexualidad, para yo después poderlo comunicar. Ya después vamos a un otro. Oye, mira, cuando yo te digo esto, no es porque te falte, porque es este tema de a veces de hablar, se entiende como amenazante, como que si yo te Sí, estoy sí. diciendo que tú eres un mal amante, Sí. o una cantidad de cosas que también están muy en lo cultural y no tienen nada que ver con eso. Que yo te diga que me gusta o que no me gusta, no te estoy diciendo que eres un buen o mal amante, porque es que no se trata de calificación. Ujú. En el momento que nosotros metemos en una escena de placer la cabeza, la cualificación, la cuantificación o la descripción, como esto está bueno o esto está malo, o intenta describir, ya salimos del placer. Salimos totalmente. ¿Sí? O sea, es como si ese no cerramos. es un lugar seguro. Sí. No, si no es un lugar seguro, si no me puedo expandir, si no puedo expresar y estoy pensando, en el momento que estoy pensando, no es como que operacionalizo un orgasmo. Sí, sí, Operacionaliza el disfrute, operacionaliza, no, es que no lo podemos poner por fase. ¿Qué es lo que nos han vendido? Usted tiene que complacer a su pareja. sí. Ujú. De ustedes hacia nosotros, o sea, ustedes nos tienen que hacer ver el cielo. Sí, Si no nos hacen ver el cielo, están mal. Y nosotros tenemos que hacer también una cantidad de cosas, porque si no hacemos esas cosas, no. En el momento en que yo estoy evaluando, si estoy haciendo eso que en algún momento se me pidió, yo no estoy en el momento, no estoy en el presente, estoy en un ideal, en una expectativa. Estoy en la cabeza, no estoy en la tierra. Entonces, otra vez, no todo lo sombra es oscura. El placer empieza por la responsabilidad conmigo mismo y conocerme y autoexplorarme. Dos,
después lo llevo a la relación y en la relación tengo que ser lo suficientemente claro y abierto, porque a veces queremos y procuramos o promovemos desde el verbo tener relaciones abiertas, pero no estamos preparados. Claro. Y es también estar preparado desde mi misma responsabilidad a que puede que lo que me pida el otro sea concebido, o sea, yo pueda decir, mira, sí accedo, o también puedo elegir y decir, no accedo. Es estar adultamente responsable, abierto a esa comunicación. Totalmente. Y eso otra vez volvemos al anterior. Eso es un trabajo personal también. Cuando te digo volvemos al anterior, Sí. el punto número 2, hazte tú responsable. Porque si yo quiero propiciar una conversación, pero no estoy preparada para lo que voy a recibir, que muchas veces pasa, Te estás metiendo un autogol. me estoy metiendo un autogol. Total. Laye, te voy a hacer una preguntita, que esta preguntita, bien personal, pero sé que le va a servir pues a muchos hombres, ¿no? Y mujeres. Hombres y mujeres que estén interesados en estos temas. ¿Y por qué te hago esta pregunta? Te hago esta pregunta porque, que no te la he hecho, pero ya vamos para esa. Pero quiero antes dar una pequeña intro y es porque de verdad nos programaron, o sea, literal. O sea, fue lo que a mí me enseñaron en mi casa. Que creo que hasta teníamos una materia en el colegio. En Venezuela teníamos una materia que era como familia, que nos hablaban un poco sobre este tema. Y voy con la pregunta y es, los hombres, ahora del lado de los hombres, solamente podemos dar placer con nuestro órgano masculino, ¿vale? O sea, hay dos preguntas dentro de esta pregunta. Esa es la primera. O sea, nosotros nada más podemos dar placer con el órgano masculino. Y obviamente que hay un mundo, pero no es tan obvio. O sea, él obviamente no es tan obvio, ¿no? Y en todo caso, a nivel de tu experiencia, ¿qué crees tú que es lo que realmente quieren las mujeres? Voy a hacer... ¿Solamente podemos dar placer nosotros con el órgano sexual, con el pene? ¿O puede ir mucho más allá? ¿Y qué es lo que realmente ustedes quieren? Mira, ahí volvemos al episodio del podcast, el primero que grabamos. Esto tiene que ver mucho con lo cultural, efectivamente no. Sí. Puedo sentir placer con otras cosas. Vuelve otra vez el tema de la comunicación, de la conexión, que está conectado y qué tan espacio seguro es estar con ese otro. Muchas veces pasa que cuando en este tema de los egoísmos, que es como que si la sexualidad fuera solamente para un solo lado, dependiendo de la cultura y lo abierto, entonces puede ser más como para satisfacer a la mujer y esto le daría una calificación al hombre, o satisfacer al hombre y esto le daría una calificación del 1 al 20, cuánto tiene, o del 1 al 5, como se evalúa aquí en Colombia, qué calificación tiene. O sea, del 1 al 5 y después como para reunirse con las amigas. No, bueno, estuve con este hombre y del 1 al 5, 1. O del 1 al 5, 5. O no, del 1 al 5, mira, 10. O sea, se votó. Este tema de pensar que tenemos que complacer a un otro es lo que nos desconecta también muchísimo. Entonces, no es nada más pensar en que es como... Todo se piensa como que el único encuentro de energía y de sexualidad y de placer y de intimidad, es algo coito genital. Sí. Y no es así. O sea, tenemos el resto del cuerpo y en todo el cuerpo se puede sentir. Nos han hecho creer que como que tenemos unas zonas erógenas, que es como unas zonas que están más destinadas o podemos sentir más placer en esas zonas. Pero realmente alguien puede sentir como zona erógena detrás de la oreja. Y puede ser lo más placentero del mundo que le pasen la mano por la oreja. Eso es recontra uf. Y es otra vez el asunto de la autoexploración. Entonces, en el tema otra vez, ¿qué entendemos por relación? ¿Qué entendemos por encuentro sexual? ¿Cómo nos vivimos y manejamos cada uno la sexualidad? ¿Qué tanto nos hemos autoexplorado? Porque yo no voy a saber que tengo placer detrás de la oreja si yo no me he tocado la oreja. Exacto. Te poniendo la oreja por ponerte cualquier parte del cuerpo. Porque pueden ser los pies, puede ser entre las entrepiernas, cualquier lugar. Si yo no me conozco, yo no te voy a poder decir a ti qué es lo que me gusta. Y en el tema de la complacencia, cuando estamos compitiendo, es como que, bueno, si no es por, o sea, como que si está contemplada la sexualidad como que es algo en donde yo me voy a complacer y no me importa el otro, eso es como una necesidad. Yo ya hice lo mío, ya sentí lo que tenía que sentir y si tú sentiste o no, me sabe a... Tu responsabilidad. Sí, es como tu responsabilidad termina siendo como muy egoísta. Y el tema de un encuentro termina siendo precisamente eso, un encuentro. Ya. Entonces, el tema de, por ejemplo,
el cuerpo de la mujer funciona distinto al del hombre. En la fase el preámbulo es muy importante para que una mujer lubrique, para que una mujer se sienta cómoda, para que no haya dolor, para que hayan como todos esos permisos de aquí podemos disfrutar lo que sea, porque cuando empieza el dolor, a menos que la gente lo pida o tenga un deseo, le guste y habría algo que revisar psicológicamente, si siempre tiene que haber dolor. Pero volviendo otra vez a que si no quiero que me duela, que no me lastime, que sea totalmente disfrutado, tenemos que conocer cómo funcionan los cuerpos y a veces eso no es nada más como que, bueno, listo, vamos a lo que vinimos y ya. Y esta es la única forma que yo te puedo hacer sentir placer. Lo que pasa es que depende de la apertura también del hombre y de lo cultural que esté abierto, Del permiso que tenga sobre... Sí, iba a decir de lo alienado que esté su cultura, es decir, lo impregnado que esté en la cultura, que él se pueda permitir o no ver que no nada más puede hacer sentir placer con eso, porque además es muy duro para el hombre. Horrible. O sea, es horrible. Claro, es como y por eso es que te lo estoy preguntando, porque yo también tuve el shock cuando me di cuenta que no, es que hay un mundo más allá de eso. Y dije, es que hay un mundo más allá. Me sentí culpable. Es que hay un mundo más allá. Sí. Es que no tiene que funcionar como una máquina. Así como nosotros tenemos una cantidad de expectativas que trabajar, no tienen como funcionar como una máquina, porque, o sea, además lo podemos quemar. Tampoco puede ser motivo de ser usados, porque sobre todo cuando hay procesos de fertilidad, esto lo converso mucho, porque es como que tú tienes lo que yo necesito. Sí, entonces ponte ahí que tú tienes lo que yo necesito y no me importa si tú tienes ganas o si no tienes ganas. Sí. Entonces, fíjate cómo de ambas partes puede estar como esta creencia de que lo único que con lo que yo puedo dar placer es con mi órgano genital, y no es así. O sea, puedo dar placer con una caricia, con todo el preámbulo, con todo el jugueteo, el toqueteo, la exploración, porque además cualquier cosa que genere placer, si tú la vuelves a repetir muchas veces en algún momento, ya no va a generar placer. Entonces, este tema de estar autoexplorando todo el tiempo y de estar explorando entre los dos qué es lo que gusta, necesita, bueno, todas las cosas que he hablado, ¿no? Permiso, exploración, apertura, mira qué te gusta, qué no te gusta, y es entender que no somos máquinas, no hay otra vez un proceso de evaluación, porque cuando nos miramos desde ahí nos lastimamos mucho. Yo pienso también que es un tema de lado y lado, porque es que no solamente, o sea, por lo menos en mi caso, cuando alguien me mostró que hay una vida más allá, que hay un mundo más allá. Te dio un permiso. Me dio un permiso, pero también me tocó las inseguridades, porque yo decía, no puede ser. O sea, ya va, a mí me dijeron que esto era así, y ¿qué pasa? ¿No? Te sientes como que... Bueno, aquí hay cosas que ahora tengo que descubrir, tengo que profundizar, tengo que interiorizar, y obviamente hay un choque de ego, de hombría, ahí es donde le llaman la masculinidad frágil y todo ese tema. Entonces, ahora sí me doy espacios de profundizar, de entender un poco más y de ir más allá de eso. Pero también pasa en la mujer, que hay mujeres también que están completamente programadas de que así tiene que ser. El placer tiene que ser de una forma. Es terrible porque es encasillarlo, y es también es la misma frustración que siente de pronto una mujer cuando no alcanza un orgasmo. Una relación sexual puede ser muy placentera, un encuentro íntimo puede ser muy placentero, y no precisamente porque haya llegado a un orgasmo. O sea, es chéverísimo que pase, pero si no pasa puede ser placentero. Cuando yo intento controlar eso de la cabeza, él a veces se va porque nos desconectamos, estamos tan en la cabeza y genera mucha frustración. Horrible. Cuando nosotros ponemos y encasillamos un encuentro íntimo a una sola forma de ser, nos vamos a frustrar cuando no consigamos esa forma de ser. Y ese encuentro, esa intimidad placentera debería ser expansivo, no cuadriculado. No hay una sola forma de conseguir placer. Y es como esta necesidad de liberarnos también, de intentar complacer o de verlo de una sola forma. O sea, mira, vamos a explorar así, o mira, esto es un espacio también de encuentro. Hay un ejercicio de tantra en donde ponen a las personas solamente a una pareja, a solamente observarse desnudos. No se pueden tocar. No puede haber contacto físico. Y puede haber igual hiperventilación, puede haber sudoración, respuesta, y él está allá y yo estoy aquí. Y hay muchísimo placer, deseo, erotismo, seducción, y no hay contacto físico. Fíjate, Laye, que te iba a hacer una pregunta al final, pero al final como que la cambié. ¿No? Era como que una preguntita allí. Normalmente pasa después que uno tiene estas conversaciones que terminan siendo terapéuticas, Me terapiaste. Que las preguntas terminan siendo transformadas. Cambiándose. Sí, no, la cambié de hecho aquí, preciso momento, en este preciso instante. Pero tengo una, como para cerrar el capítulo, para invitar aquí a todas las personas a que se sumen a este capítulo. Y es,
de una forma muy específica, dame cuáles son los 3 problemas más comunes que tú has visto en tu experiencia por los que una mujer experimenta bajo placer o nada. Y te voy a explicar por qué. Porque a lo largo de mi vida sí he notado que hay una diferencia entre mujeres que de repente experimentan un bajo placer, ¿no? Hay unas que sí son como mucho más abiertas y es increíble la manera en cómo fluyen, cómo están tan conectadas. O sea, es lo que precisamente hablabas hace un rato. O sea, no es ni siquiera esa responsabilidad de uno, ¿no? O sea, hay mujeres que vienen muy cerradas, y cuando te digo cerradas, cerradas en muchos aspectos, y hay otras que vienen como que mucho más abiertas, se entienden mucho más. ¿Qué piensas tú que dentro de tu experiencia, cuáles son esos 3 problemas más comunes por los que una mujer experimente ese bajo placer o nada de placer, que me imagino que has llegado a esos casos más fuertes? ¿Cuáles son esos 3? Desconocimiento Ajá, ¿qué de es su eso? potencial, de cómo funciona su cuerpo, de su ciclicidad. Nosotras no tenemos el mismo nivel de testosterona durante todo el mes. Hay picos. Y lo mismo la energía. Entonces el desconocimiento de nuestro cuerpo a veces hace que tengamos un potencial que no sabemos utilizar. Ese para mí sería lo primero. Cuando uno El empieza a primordial. estudiar, si es como que no conozco, o sea, primero me han dicho para qué es la sexualidad, más no me he atravesado y no he encarnado la energía del placer en mi cuerpo. Cuando yo eso lo Ujú. comprendo, entiendo que ese es un beneficio para mí. Es decir, que es un trabajo para mí, Sí. es una retribución para mí, es un amor para mí. Entonces, cuando no conozco cómo funciona y lo hago muy desde la cabeza, si es una tarea y no es disfrutable, es muy complejo que realmente pueda sacar el mayor de los provechos a este cuerpito y a todas las Te, capacidades que te tiene. interrumpo, ¿tiene que ver con la edad? Tiene que ver con la edad en términos de lo cultural, ¿sí? Ujú. Porque digamos que las mujeres entre más jóvenes de pronto más se han revelado al mandato cultural y hay una Ujú. exploración, además hay todo un tema de medios que hace que la gente empiece a despertar una cantidad de cosas que no precisamente que tengan información Ujú. buena o información que realmente dé en el autoconocimiento como tal, pero sí hay como más facilidades de hablar. Si hablamos de una persona de 50 años, no es que no pueda explorar su sexualidad, no, es diferente. O sea, la sexualidad es diferente, pero la puedes explorar, disfrutar y gozar como cualquier otra mujer. Solamente que no conoce. O sea, si uno se va llenando como que ya tuve hijos y mi función no es el placer, porque la sexualidad en los colegios debería ser, sí, yo entiendo que lo apunten hacia la responsabilidad, pero no es hacia la responsabilidad, es hacia el miedo. Siente miedo porque vas a quedar embarazada, porque entonces, como que si nada más la sexualidad fuera un asunto de función reproductiva. Entonces, si volvemos a esta mujer de 50 años que ya tuvo su hijo o no los tuvo y ya se le pasó su tiempo cronológico para tenerlos de manera biológica, es como que, bueno, ya eso allá abajo no te sirve para nada, o el cuerpo no te sirve porque tu función en la vida era reproducirte. Pero Qué realmente no jodido. es así. O sea, Qué ella jodido. igual siente, igual tiene un cuerpo. Incluso así le sacaran el útero. Ella puede seguir sintiendo placer. Lo Claro. que pasa es que si mentalmente es como que, bueno, ya yo hice mi tarea, ya me anulé como mujer. Es como, ya va. Pero ¿quién dijo que hay una edad para el placer? O sea, todos sentimos placer en distintas formas y canalizamos la energía del placer de distintas formas a lo largo de la vida. Tienen funciones diferentes. De pronto sí, cuando uno se abre a la idea de tener hijos, por supuesto que hay una intención de reproducción. Es decir, yo quiero de esta sensación rica, de esta sensación de placer. Y bueno, si está el amor, de esta sensación de amor, yo quiero tener un hijo. Hay una intención clara. Vamos a tener un hijo. Pero si no está esta intención, igual puedo disfrutar. Si tengo 50 años, también voy a disfrutar. Incluso fisiológicamente, el clítoris de la mujer va creciendo con los años. No se va haciendo más pequeño, se va haciendo más grande. Entonces, al hacerse más grande, las terminaciones nerviosas es mucho más sensible. Estaría mucho más presto Ok. a un orgasmo. No está la Sí. preocupación de quedar embarazada, que de pronto es algo que desconecta en el pensamiento a una mujer, por ejemplo, de 27 años que no quiera tener hijos y sabe que está en sus días fértiles, por ejemplo. Ya la validación también como que, bueno, ya, Es como, ¿sabes? sí, Se va a soltar, como, y claro. además también hay como, dependiendo, no puedo generalizar, pero es como que ya hay cosas que he logrado. O sea, Sí, antes de los 40 hay una conciencia distinta, sí. que ojo, pongo este referente porque no a todo
el mundo le llega como que exactamente a los 40 es un referente, pero esta como idea de complacencia ya después de los 40 es como que recoger los frutos, me permito, no, ya yo sé, o sea, como que ya es el tema de, Sueltas. sí, el moralismo. Entonces, digamos que las generaciones de ahora son más abiertos a hablar de estos temas sin tanto tabú, pero cualquier mujer a cualquier edad puede sentir placer porque el placer es de todos. Y ese desconocimiento es muy personal. Ese Es muy desconocimiento individual es cada quien es colectivo. sí, es No, es colectivo y también colectivo. es individual. No es lo mismo que tú te hayas estudiado, en donde estudiaste, en donde te formaste, culturalmente. No es lo mismo estar en el campo, que las costumbres alrededor de ese tema son diferentes a de pronto estar en una capital, en donde todo influye. O sea, nunca puedes deslastrar, o sea, como a una persona del medio De en su donde entorno. se desarrolla, porque ahí va a recibir estímulos algunos muy buenos, otros no tan buenos, pero tiene un desarrollo distinto. Entonces, donde tú vayas, y en este tema voy a poner sobre la mesa la palabra sexo, la palabra sexualidad, la palabra corresponsabilidad, la palabra consenso, donde tú lo pongas no va a tener la misma visión. Eso depende mucho de los que están afuera y cómo la conciben. Me hablaste de desconocimiento y Voy con la siguiente. vas con la siguiente, pero antes de que vayas con la siguiente. El tema cultural, obviamente que se influye bastante, ¿no? Sí. Sí, el entorno donde... Pero cuando tomo la decisión de entrarle a ese desconocimiento, no es un tema muy personal, muy individual de cada Claro, persona. claro. Es que lo Es primero eso que a lo tengo que me que hacer, refería. claro, yo tengo que reconocer Mis problemas son mis problemas. no o sea, nada más mis problemas. Está bien que uno reconozca cuáles son sus fallas y qué es lo que está bloqueando que yo pueda contactar con el placer. Eso está muy bien. Ok. Pero también es reconocer mi hambre. ¿De qué tengo hambre? Exacto. ¿Qué por quiero eso. conocer? ¿Qué me quiero disfrutar? ¿Qué me quiero quitar Y de a encima? veces es como, yo siempre pongo como ejemplo que a veces llegan mujeres a consulta y dicen, mira, yo veo a mis amigas y yo siento que esa sensualidad, y que yo lo veo en ellas, pero no en mí. Y no, la sensualidad, o sea, no es que yo fui y lo compré en una tienda y tú lo tienes, yo no, está en todo. Es como Sí. este ejercicio de qué me quiero permitir, de qué tiene hambre mi vida, de qué tiene ganas mi vida, o sea, qué necesito para sentir que me la quiero gozar, que o sea, quiero más abrazos, quiero más permiso, quiero más gemidos, quiero más gritos, quiero más, ¿qué necesita ser expresado? Y esa, por supuesto, esa respuesta es distinta para cada Eso es a lo que me persona. refería totalmente. Es como que viene muy marcado en cada mujer, que bueno, que estamos hablando en el tema precisamente de las mujeres. Hay unas como que se ven de forma natural más sueltas, hay otras que definitivamente no. Cuesta un poquito más, es un trabajo mucho más profundo. ¿Cuál sería la segunda? La vergüenza. Y está muy atada también el reconocer mi hambre también pasa por irnos quitando varias capas de encima para permitirnos dar. O sea, Sí. como que esto es lo que quiero, le voy a dar de comer a mi cuerpo esto, o voy a permitirme esto, o voy a aprender de esto. Entonces sentimos mucha vergüenza a veces o sea, como esta vergüenza ante el juicio. ¿Qué va a decir mi pareja? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Esto es un asunto muy íntimo. Entonces, esta vergüenza casi siempre, y esto siempre lo digo, viene de que en algún momento del desarrollo yo me sentí indigna, o me hicieron sentir indigna, o la escena giró alrededor de no eres digna por mostrar tu hambre. Tu hambre de alimentación, Te hace menos valiosa, entre sí, comillas. claro, por supuesto. Esa sensación en donde mostrarme, a veces el mostrar el placer, por ejemplo, es sonreír. Y hay personas que le pudieron haber dicho, pequeña, no te rías. No te rías. Y si es a carcajadas menos, contrólate. Sí, entonces en ese momento en donde de pronto eso me lo dijeron delante de las amigas de mi mamá y yo me sentí vergüenza, eso hizo que se generara un bloqueo. No es exactamente igual para todas las personas, pero estoy hablando de cómo pudo haberse generado corporalmente una sensación de vergüenza. Entonces, si me avergüenza mi cuerpo, si me avergüenzan mis sonidos, si me avergüenzan mis olores, si me avergüenza lo que digo, o sea, hay un tema de trabajo conmigo para yo poderme permitir ese placer. Porque si no me lo puedo permitir y me siento vergonzosa, me avergüenzo de cómo hablo, de cómo respiro, de cómo sudo, de cómo me muevo, cómo De digo, cómo es cómo mi gimo, cuerpo. de cómo es mi cuerpo. Claro. Y ahí otra vez entra lo cultural. ¿Qué es lo que no encaja a mi cuerpo? Que debería ¿Frente a quién? encajar frente a quién. ¿Quién pide que mi cuerpo... Otra vez, porque si yo estoy en pleno momento de intimidad pensando que la barriguita y entonces que la estría y que esto no debería estar y que la semana no fui al gimnasio porque debería estar de alguna forma, yo estoy desconectada. Y efectivamente lo que voy a transmitir es vergüenza. Me desconecté del placer. Obviamente va más allá también, sí, el tema de la vergüenza. Sí podemos de repente cambiar cosas porque hoy en día hay que aclarar mucho las cosas que uno comunica. Si hay algo que en ti de repente no te gusta, tienes derecho a cambiarlo. O sea,
tampoco llevarlo al extremo. Pero sí, efectivamente, el tema de esa vergüenza, tú como mujer lo ves, lo trabajas, lo tratas con personas. Nosotros como hombres lo vemos de una manera diferente. O sea, a mí me ha pasado pues que la chica se avergüenza de cosas que yo definitivamente no veo. O sea, no lo veo. Ni que me lo diga, ni que me lo ponga, Y ni que... eso no es lo- muy no- interesante Sí. porque es una de las cosas que se desmontan mucho en la terapia psicológica Ajá. y es que a veces esos monstruos que tenemos en la cabeza no No... nos los dice el otro. Sí, el Sí. otro te puede decir, yo lo contaba, cuando yo me operé, yo tuve un problema con unos quistes en mis senos y en ese momento, en pleno auge, que todo el mundo se estaba operando los senos, el doctor me dijo, mira, te vamos a quitar esto, va a quedar un poquito descuadrado de tamaño, vamos a ponerte las prótesis. Y yo me acuerdo, yo lo conté en estos días, que ahora estoy en proceso porque en un año, cuando mucho dos, quiero explantarme. Yo en ese momento tenía un novio que me dijo, no te hace falta. Y yo Ujú. no, porque imagínate, además voy a aprovechar, porque una cosa entra por la otra, me saco los quistes, me meto Como las si fuera un prótesis, logro, como si como si fuera... fuera un logro. En ese Ujú. momento yo me lo vi como el logro, Vamos a aprovechar. porque además mis amigas todas contemporáneas de 20 y pico, todas, o sea, era como que el combo, y además yo me dejaba llevar porque tienes cuerpito de negra, sí, no sé qué, con las tetas te verías perfecta, o sea, Claro. es como lo que te falta. Y entonces Ya. es lo que te falta. Es lo que Sí. te falta. Y te empieza a costar. Es lo que te falta. Vas para el gimnasio. Es lo que me empiezo a mover desde la misma falta. Pero mi novio en ese momento me decía, no te hace falta. Te O hace sea, falta. no te hace falta. O sea, a mí me parece chéverísimo. Quítate los quistes, pero no te pongas prótesis. Y yo, obvio, no lo Completamente escuché. cerrada, ¿sí? Cosas que nosotros no No lo vemos. escuché. No. Que a lo mejor me hubiese, o sea, de pronto me hubiese dicho que sí, que era para él, no sé, una necesidad, y a lo mejor me hubiese ofendido, pero me dijo, en este No. caso, no te hace falta, y yo como que si no me hubiese dicho nada, porque mi sensación de autoestima estaba por el piso. El colectivo, cuando nosotros no ponemos límite, el colectivo nos lleva. Eso es como cuando uno está Totalmente. en un transporte público en plena hora pico. Es decir, tú levantas la mano y la marea te lleva. Ujú. Entonces, es como los límites. Ya va, pero ¿quién dijo que tenía que...? Entonces, ahora que se han hecho investigaciones de que no importa el tiempo que tengas, que eso genera una cantidad porque es un cuerpo extraño igual, por más que te hayas puesto el material. Es como, en ese momento no pensé en nada de eso. Yo en ese momento, estoy incompleta. Sí. Estoy incompleta. Me siento avergonzada. Quiero tener algo que me quite esta vergüenza por tener algo pequeño en un momento en donde todo era grande. Y estas inconformidades, mira, o sea, es imposible que pueda escuchar un piropo o un halago si yo no Estás me los doy y si sí. yo estoy totalmente cerrada en la idea de que yo soy Y en la baja insuficiente. autoestima. ¿Cuál sería la tercera? Mira, yo esta la pensé porque hay muchas, pero esta me llegó ahorita y es el miedo que nos da a sentirnos vulnerables. Porque... Esa no me la habías dicho, no me la habías comentado. No, esta la acabas de sentir. El tema de cuando llegas a un momento, a un clímax, que quedas como en estado de indefensión, es decir, Sí, sí. es como que subes todas las revoluciones, te montaste en la montaña rusa y te bajaste y quedas plácido, que pueden incluso momentos salir lágrimas que no son lágrimas de dolor, sino de placidez. Es un momento de vulnerabilidad y Total. de desnudez total. Ujú. Y a veces llegar a eso nos da miedo. Porque puede ser el coco, me va a lastimar, voy a pasar, no, necesito tener el control y todas estas cosas también culturales que hacen que yo no confíe en la persona con la que estoy, porque no confío tampoco en mí. Entonces, realmente un momento de intimidad es estar desnudo frente a una persona, Sí. no nada más de ropa, es un No. desnudo completo. O sea, desnudo con mis olores, desnudo con mis sonidos, desnudo con mi mismidad, con mi máxima expresión de espiritualidad. Estoy completamente desnuda. Y desnudarnos nos hace sensibles, nos hace vulnerables. Si supieras que pues a nosotros también nos pasan muchas cosas. Creo que deberíamos grabar un capítulo exclusivamente para hombres Me parece genial. o sea, sí sucede. De repente no de la misma forma, de repente no con las mismas características o síntomas o lo que sea, pero sí sucede. Sucede completamente. Totalmente. Vulnerabilidad, o sea, me tocaste el punto de vulnerabilidad en la parte sexual, ¿no? O sea, en esa parte de que, bueno, ¿cómo me va a ver la otra persona en este estado? Pero más allá de la parte sexual, tendrías una última para cerrar el capítulo que va más intrínseco con el individuo, con el ser. Yo creo que están todas demasiado conectadas. Si tú pegas la vulnerabilidad, el no conocimiento, si pegas la vergüenza,
Por ahí también se pegaría la culpa, pudiera ser una cuarta. Sí, pero todos están, este miedo a ser vulnerable, a no mostrarme con transparencia, a sentirme avergonzada. Todas son como primitas que van una al lado de la otra, no están desconectadas, pueden venir todas juntas. Sí, porque se hace un combo de no funciona, no soy suficiente, no me permito, no soy merecedora de placer. Sí, porque sentir placer puede estar asociado con pecado, puede estar asociado con culpa, con no permiso, o sea, y tantas cosas, y todas están una entrelazadas de la otra. O sea, como que dónde está el límite de una de las, a veces viene la historia tan cargada que tiene un poquito de todo, y uno lo que hace terapéuticamente es empezar a esmechar. ¿Qué cosas conoces de tu cuerpo? ¿Qué tanto conoces? No es lo mismo que una mujer, por ejemplo, vaya a un ginecólogo y le cuente, mira, tengo un dolor, una pepita, diga, mira, en mi labio externo tengo un acceso, ayúdame a ver, porque esto fue después que me comí esto y esto debilitó mi sistema inmunológico. Estoy escuchando a una persona que conoce. Cuando no conozco mi cuerpo, no entiendo cómo funciona, eso se va pegando de otra cantidad de cosas que hemos aprendido que nos desconectan. Y para conectarnos el placer es conectarnos con nosotros, para que el cuerpo sea el vehículo por el que el placer se pasee y se expanda. Sigo insistiendo que estos temas han sido tabú. Obviamente el internet ha ayudado, las redes sociales han ayudado, pero creo que no es un trabajo, es la forma en como yo lo veo. Creo que no es un trabajo nada más de mujeres, creo que no es un trabajo nada más de hombres. Creo que los dos tenemos allí esa corresponsabilidad de entendernos, porque es que si no, no tiene sentido. O sea, yo no le veo sentido a no entender estos temas y como hombre decir, bueno, yo soy hombre y ya, no me interesa absolutamente nada, yo sé cómo funciono y listo, y nunca me voy a poner del otro lado. Y por el otro lado, creo que también las mujeres tienen esa corresponsabilidad, así lo veo yo, de entendernos también a nosotros. Mira, me haces que piense mucho en el ego. Sí. Y el ego es esta capa que nos ponemos para protegernos porque nos da miedo. Máscara. Esa máscara que nos ponemos porque nos da miedo. Y a veces nos da miedo sentir porque sentimos que vamos a perder el control. Obviamente es un tema de control. Es un tema de control. Entonces a mayor ego, a mayor miedo, mayor ego. Y en la sexualidad el ego se diluye. Debería. En un encuentro en donde estén todos los elementos conjugados, en donde las dos personas puedan desnudarse, no nada más por quitarse la ropa, que puedan permitirse. Entonces, se diluye. Puede ser un plano elevado de conciencia, es decir, puede ser una experiencia sensorial recontra súper espiritual, pero para eso hay que desbloquear del cuerpo todo lo que fue bloqueando que la posibilidad del placer o el recorrido del placer o el recorrido de ese orgasmo pueda darse. Es un trabajo. Es un trabajo de parte y parte, es un trabajo de humanidad. Es un trabajo de humanidad y creo que no es un tema solamente de placer, de sexo, es un tema de vida. Es un tema de entendernos, es un tema de que así fluye, sí, y de que así fluye la vida mucho mejor, de que podemos ser mucho más felices, de que podemos estar mucho más en paz. Entonces, sin duda creo que son temas que hombres y mujeres tienen que tocar, tienen que trabajar, tienen que conocer, y ahorita no hay excusas para no conocer sobre estos temas cuando hay tanta información gratuita en internet, y también hay acceso a profesionales como tú, pues que tampoco es algo que se escapa demasiado de las manos de las personas. Laye, gracias por estar acá. Gracias a ti por la invitación y bueno, cuando sea necesario generar ventanas de reflexión, así como te pasó a ti, que tenías unas preguntas y en el camino las fuiste cambiando, ahí voy a estar.